Hola, en este tutorial vamos a repasar algunos aspectos básicos que hemos visto en clase de la serie de autómatas Siemens S7200. De forma básica, hay que recordar que este tipo de autómatas constan de una CPU y en lo que a nosotros respecta, en cuanto a programación, trabajaremos con tres áreas de memoria. La primera refleja el estado de las entradas y es un área de memoria unidireccional, es decir, solo puede ser leída. La segunda área de memoria refleja el estado de las salidas y en este caso es un área de memoria que en donde la CPU puede escribir como leer, o sea, es bidireccional. En la tercera área de memoria se pueden guardar estados internos y también pues otro tipo de valores como por ejemplo temporizadores, etcétera. Y en este caso además, al igual como en el caso de las salidas, es bidireccional, es decir, se puede escribir y se puede leer. En nuestro trabajo de programación nos vamos a centrar en tres tipos de memoria básicos. El primer tipo se corresponde con las entradas y se designa con la letra I. El segundo tipo se corresponde con las salidas y se designa con la letra Q. Y el tercer tipo se corresponde con las marcas internas de memoria y se corresponde con la letra M. En cualquier caso, cada uno de estos tipos de memorias requiere un direccionamiento para poder especificar cada uno de los bits a los que necesitamos tener acceso en cada momento. Vamos a poner como ejemplo el caso de las entradas. En este caso dispondremos de una pila de bytes ordenados de forma que el primero recibe el número 0 y los siguientes se numeran de forma correlativa. En este caso hemos representado 4 bytes, de forma que tendremos del 0 al 3. En cuanto a los bits, se numeran de forma similar, empezando por el 0 y acabando por el 7. De esta forma, si queremos hacer referencia, por ejemplo, a la segunda entrada del primer byte, tendríamos que mencionar en el programa la entrada con la letra I, el byte, que sería el 0.1. En el caso de las salidas y de las marcas sería exactamente igual, lo único que habría que cambiar la I por la letra correspondiente Q o M. Evidentemente nos hemos estado refiriendo hasta ahora a las entradas y las salidas como bits de memoria, pero está claro que estas entradas y salidas van a estar relacionadas con entradas y salidas físicas cableadas, conectadas, por ejemplo, a pulsadores en el caso de las entradas y a relés o señalizaciones en el caso de las salidas. En esta imagen se puede apreciar un autómata S7200, en este caso una CPU del tipo 212, donde en la parte inferior vemos la señalización de las entradas y vemos que tenemos 8 bits de entrada en este caso, numerados del 0 al 7 para un solo byte de entrada, que en este caso sería el I0, y en la parte inferior vemos el conexionado de las entradas y otros elementos adicionales. Asimismo, en la parte superior, si bien está un poco tapado por la
por la tapa, vemos que también aparecen, en este caso, las salidas designadas por un único byte, en este caso sería el Q0, pero en vez de tener 8, tenemos 6, ya que estarían numeradas del 00 al 0.5. Las entradas y las salidas van conectadas a los bornes del autómata. En este caso, las entradas irían conectadas a la parte inferior y las salidas van conectadas a la parte superior. En el caso, por ejemplo, de las entradas, vamos a suponer que queremos conectar la entrada 0.1, iría cableada justo a este borne. A esta entrada le asignaríamos, por ejemplo, un pulsador, el cual evidentemente necesita una alimentación que viene tomada del propio autómata. Cuando este pulsador está abierto, como es en este caso, el valor del bit en 0.1 sería 0 y por tanto este LED estaría apagado. Cuando el pulsador se cierre, el valor del bit 0.1 sería 1 y el bit se encendería. En el caso de las salidas se conectaría de forma similar, teniendo en cuenta que en vez de utilizar entradas, alimentaríamos, por ejemplo, bobinas de relés o solenoides o elementos de señalización o cualquier otro que fuera requerido, y que además estaría conectado al autómata así, de esta forma, de manera que cuando esta salida se active, este elemento también se activaría. Evidentemente, para que esto pueda suceder, el autómata debe disponer de algún programa cargado. En nuestro caso nos vamos a centrar en el lenguaje AWL. Antes de sentarnos a programar, en cualquier caso, debemos entender cómo ejecuta el autómata el programa que tenga cargado. Debemos entender que cualquier programa no es más que una lista de instrucciones de una longitud variable que el autómata va a ir ejecutando de forma cíclica, de forma que leerá el estado de las entradas ejecutará las instrucciones y actualizará el estado de la salida. Para posteriormente volver a leer el estado de las entradas y repetir el ciclo así una y otra vez en función de la velocidad de la CPU. En cualquier caso, estamos hablando de ciclos de entre 3 y 10 milisegundos en función de la longitud del programa en cuestión. Durante la ejecución del programa, cada vez que se ejecuta una instrucción, se almacena un valor lógico conocido como resultado de la operación lógica o RLO. Este valor lógico va a depender del juego de instrucciones en cuestión y puede ser cierto, es decir, 1, o falso, un 0. Para poder empezar a programar nuestros primeros juegos de instrucciones en AWL, necesitamos conocer algunos operadores básicos. El primero que vamos a ver sería el operador de carga, conocido como operador LD, que tiene como función cargar un primer bit para iniciar la primera operación lógica. El segundo operador que vamos a necesitar es el operador AND, cuya función es realizar la operación lógica AND entre 2 bits.
El tercer operador es el operador OR, simbolizado con la letra O, que realiza la operación lógica OR entre 2 bits. Y por último, vamos a necesitar el operador asignación, el cual asigna el valor del RLO al bit especificado. Los operadores carga y asignación requieren un único bit, mientras que los operadores lógicos AND y OR requieren 2 bits para poder realizar operaciones lógicas dentro del programa. Para poder ilustrar todo esto, vamos a poner como ejemplo un sencillo programa. Vamos a tratar de realizar un programa con el que podamos encender una lámpara cuando dos pulsadores, S1 y S2, estén activados. Es decir, la lámpara solo se debe encender cuando S1 y S2 estén activados a la vez. Para ello, lo que vamos a hacer es asignar entradas y salidas a cada uno de los elementos. Para la lámpara vamos a asignar la salida Q0.0. Para el primer pulsador vamos a asignar la entrada I0.0 y para el segundo pulsador la entrada I0.1. Lo que vamos a hacer para simplificar un poco nuestra programación es utilizar símbolos dentro del programa, de forma que cuando nos refiramos a la lámpara usaremos L1 y a los pulsadores usaremos S1 y S2. En nuestro caso, el programa sería algo así. Tendríamos que hacer una carga inicial con el operador LD y deberíamos cargar pues cualquiera de los dos pulsadores. Vamos a cargar en este caso S1. Posteriormente vamos a realizar la operación lógica AND, ya que parece que es la operación que tenemos que usar cuando tratamos de emular dos pulsadores en serie, con S2. Y el resultado se lo asignaremos a la lámpara. Para entender cómo funciona este programa, lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento del RLO para cada uno de los diferentes estados. Para esto vamos a minimizar un poco nuestro esquema y vamos a poner diferentes casos. El primer caso que vamos a contemplar es aquel en el que tanto el pulsador S1 como el pulsador S2 están desactivados y L1 está apagada de entrada. Es decir que L1, S1, S2 son 0. En este caso, en el primer ciclo del programa, en el momento en el que se realiza la carga de S1, se le asigna el valor del bit S1 al RLO, en este caso un 0 porque hemos dicho inicialmente que no está pulsado. Para realizar la operación lógica AND se utiliza el valor del RLO anterior, que sería un 0, y el valor del bit S2. Como S2 vale 0, la operación lógica AND 0 y 0 es 0. Por lo tanto, en este paso se asigna al RLO otro 0. El operador lógico de asignación lo que hace es asignar a L1 el valor de la operación lógica anterior, es decir, el valor del RLO anterior, en este caso un 0. Por lo tanto, el valor actual sigue siendo 0. Vamos a suponer ahora, en otra ocasión, que S1 vale 1, es decir, que se ha pulsado S1, pero no se ha pulsado S2.
y que L1 inicialmente pues vale 0. En este caso entonces L1 y L2, S2 vale 0 y S1 vale 1. Teniendo esto en cuenta, al cargar S1 inicialmente se cargará un 1. La operación lógica AND entre este valor del RLO que se ha cargado previamente y S2 será 1 y 0 debido a que S2 hemos dicho que vale 0. Por lo tanto, el valor de esa operación lógica será un 0. Y por último, la asignación de L1 va a ser el valor del RLO anterior, por lo tanto un 0. De esta forma, si solo se pulsa S1, la lámpara permanecerá apagada. Por último, vamos a ver qué ocurre cuando S1 y S2 están pulsados, es decir, que valen 1. En este caso, S1 vale lo mismo que S2 y la lámpara L1 vale 0 inicialmente. Muy bien, teniendo esto en cuenta, en el momento de la carga inicial, al cargar S1 con el comando LD, el RLO valdrá 1. Al realizar la operación lógica entre el valor del RLO anterior y S2, tendremos que 1 y 1 vale 1. Por lo tanto, el resultado de esta operación lógica sigue siendo un 1. Teniendo en cuenta que el operador asignación asigna el valor de la operación lógica anterior, asigna un 1 a la lámpara. Por lo tanto, la lámpara se enciende. Vemos que en el caso del programa anterior que acabamos de diseñar, la lámpara efectivamente se enciende, pero tiene el inconveniente de que se apaga en cuanto S1 o S2 dejen de estar pulsados. Así que lo que vamos a hacer ahora es modificar nuestro programa para que la lámpara se mantenga encendida a partir del momento en el que S1 y S2 sean pulsados de forma simultánea. Eso implica que para poder apagarla tenemos que añadir un tercer pulsador que vamos a llamar S3 para poder desconectarla cuando éste sea pulsado. A este tercer pulsador le vamos a asignar la entrada I0.3. Hay que observar que, a diferencia de como haríamos en el caso de un circuito de lógica cableada, S3 es un pulsador normalmente abierto al igual que el resto. Para poder implementar este programa tenemos que introducir antes de nada el operador negación, cuya función es negar el bit al cual se haga referencia. Teniendo esto en cuenta, nuestro programa quedaría de la siguiente forma. Primero haremos una carga inicial del primer bit, en este caso el S1. Hacemos la operación lógica AND con el segundo pulsador, S2, de forma que mantenemos la condición de tener los dos pulsados para poder encender la lámpara. Pero en esta ocasión, para poder recrear la función de automantenimiento, es decir, un contacto en paralelo en el caso del esquema de lógica cableada, vamos a utilizar la operación lógica OR con la salida L1. Asimismo, vamos a realizar la operación lógica AND con la entrada S3 negada, de forma que podamos apagar la lámpara cuando pulsemos S3. Y el resultado de la operación lógica
la asignamos a la salida L1. Para poder entender mejor cómo funciona este programa, al igual que en el caso anterior, vamos a analizar lo que le ocurre al RLO con diferentes combinaciones de estados de los bits de entrada y los bits de salida. En una primera fase vamos a suponer que todos los bits de entrada, en este caso el pulsador S1, el pulsador de S2 y el pulsador S3 son 0 y que la lámpara inicialmente está apagada. Así, por tanto, todos son 0. En este caso, inicialmente, cuando se realiza la carga de S1, el RLO valdrá, por tanto, 0. Al hacer la operación lógica AND entre el RLO anterior y S2, tendremos un 0 y un 0, y por lo tanto el resultado de esa operación lógica será otro 0. Asimismo, al realizar la operación lógica OR entre este 0 y el valor del bit de salida L1, tendremos un 0 o un 0 y por tanto el resultado de esa operación lógica será otro 0. En la siguiente instrucción tendremos un 0 y S3 valdrá 0, pero al estar negado valdrá 1. Por tanto, la operación lógica AND se realizará entre el valor anterior del RLO, que será un 0, y un 0 negado, es decir, un 1. 0 y 1 será 0. Y por tanto se asigna un 0 a la salida correspondiente a la lámpara. En una fase posterior vamos a suponer que tenemos la lámpara apagada, pero S1 y S2 están activados. En este caso tendremos S1 que valdrá 1, S2 que valdrá 1, S3 que valdrá 0 y L1 valdrá 0. Siguiendo la secuencia de instrucciones, se cargará inicialmente S1, por tanto un 1, y se realizará la operación lógica AND entre este 1 y S2, cuyo resultado será otro 1. La operación lógica OR se realizará entre este 1 y el valor que se ha cargado de L1, que será un 0, por tanto 1 o 0 será un 1. Asimismo, se hará la operación lógica AND entre este 1 y el valor de S3 negado, es decir, teniendo en cuenta de que S3 vale 0, al negarlo haremos la operación lógica entre 1, que es el valor anterior del RLO, y 0 negado, que será 1, por tanto 1 y 1, 1. Esto implica que se asignará a la salida de L1 un 1. En una tercera etapa, posterior a la anterior, vamos a suponer entonces que L1 está activado y por tanto vale 1, pero ninguno de los pulsadores S1, S2 y S3 están activados, por lo tanto los tres valdrían 0. Así entonces, aquí tendríamos con S1 un 0, con S2 tendríamos otro 0, con S3 tendríamos otro 0 y con L1 tendríamos un 1. Siguiendo la secuencia de instrucciones, inicialmente cargaríamos con la instrucción de LD un 0. Al realizar la operación lógica AND entre el valor del RLO y S2 tendremos otro 0. Y al realizar la operación lógica OR entre el valor del RLO y el valor de L1, que en este caso es un 1, tendremos un 1. Si tenemos en cuenta que S3 negado valdrá 1, el resultado de esta operación lógica será 1, que es el valor del RLO anterior, y S3 negado,
que será 1, 1 y 1, tendrá como resultado otro 1. Y por lo tanto se asignará o se continuará asignando un 1 al bit L1. Por último, vamos a suponer que la lámpara está encendida con anterioridad debido al paso anterior y que tanto S1 como S2 no están activados y por lo tanto son 0, pero a diferencia del caso anterior, S3 vale 1. En este caso, S1 vale 0, S2 vale 0, S3 vale 1 y L1 vale 1. Siguiendo la secuencia del programa, al cargar S1 cargamos un 0 y al realizar la operación lógica AND entre el valor del RLO anterior y S2 tendremos otro 0. Y al igual que en el caso anterior, al realizar la operación lógica OR entre el valor del RLO anterior, es decir, 0, y L1, tendremos un 1. No obstante, ahora tenemos que tener en cuenta que S3 vale 1, por lo tanto, al negarlo, valdrá 0. Así que la operación lógica AND que realizaremos será 1 y 0, es decir, 1 y 1 negado. Por lo tanto, ese resultado será 0. Y esto implica que finalmente en la asignación asignará un 0 a L1. Por lo tanto, la lámpara se apagaría. La forma de evitar el uso del operador lógico OR como medio de automantenimiento, como en el ejemplo anterior, es el uso de dos operadores adicionales que se conocen como operadores de puesta 1 y puesta a 0, que son los operadores set, que sería el operador de puesta 1, y el operador reset, que sería el operador de puesta a 0. En ambos casos, estos operadores se ejecutan únicamente si el valor lógico del RLO es 1. Para explicar su sintaxis, vamos a suponer que se van a aplicar estos operadores para la salida Q0.0. Si quisiéramos poner a 1 esta salida, utilizaríamos el operador lógico set. A continuación indicaríamos la posición de memoria que queremos poner a 1. Y por último, el número de bits que se van a ver afectados. Normalmente en nuestros programas que son sencillos, solo vamos a afectar un bit. En el caso del reset sería exactamente igual, lo único que utilizando el operador reset. En el caso del ejemplo anterior, donde teníamos dos pulsadores para el encendido y un pulsador para el apagado de una lámpara, necesitaríamos dos networks de programa definidos cada uno con una instrucción LD. En el primer network, sería el network 1, haríamos la carga inicial con LD de S1, haríamos la operación lógica AND con S2 y finalmente haríamos un set a L1. En el segundo network haremos una carga del pulsador de apagado, en este caso S3, y consecuentemente haremos un reset
a la lámpara.